Seguimos ahora con el debate aquí en Canal 7, la televisión pública, tratando de dilucidar. Claro que esto no va a ser vinculante, no vamos a resolver en un programa de 1 hora lo que tiene al mundo discutiendo. ¿Es responsable el hombre sobre el cambio climático, sí o no? Lo que queremos es escuchar a personas que investigan esto seriamente, tienen opinión formada y la quieren compartir con nosotros. Ahora voy a presentar un video dice acá, el fragmento de la película La gran estafa del calentamiento global, producida en el año 2007 y que seguramente va a avalar la posición que sostiene aquí el doctor Tristán Simanauskas. Vemos ese fragmento. Paul Driesen es un antiguo militante ecologista. Lo que más me preocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado supuestamente para combatirlo están teniendo un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo. The precautionary principle is a very interesting beast. It's basically used to promote a particular agenda and ideology. It's always used in one direction only. It talks about the risks of using a particular technology, fossil fuels, for example, but never about the risks of not using it. Anne Mughela está preparando la comida de sus hijos. Es una de las 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, que no tiene acceso a la electricidad. Así que en vez de electricidad, usa madera o boñiga seca para quemar. Las hogueras caseras están reconocidas como la forma de contaminación más mortífera del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 4 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades respiratorias causadas por las hogueras caseras. Y muchos millones de mujeres mueren de cáncer de pulmón por esta misma razón. Sin dispositivos de refrigeración no se puede almacenar la comida. Las hogueras caseras producen demasiado humo y gastan demasiado como para calentar la choza. No hay agua caliente. Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad. La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta. Se han empobrecido de todas las maneras posibles. Inés, un minuto para hacer alguna reflexión sobre el video. ¿Qué pensás sobre esto? Está claro que el cambio climático produce impactos. La mayor parte de los impactos son más fuertes sobre quienes son más susceptibles o más vulnerables. ¿Quiénes son más vulnerables frente al cambio climático? Países en desarrollo, de eso no hay dudas. Pero eso no implica que no tengamos que atacar precisamente las causas del cambio climático, porque de alguna forma tenemos que contribuir a reducir la vulnerabilidad de quienes más sufren estos impactos. Y la forma de atacar las causas del cambio climático tiene que ver con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de alguna forma hay una responsabilidad de quienes más contribuyeron en la historia en emitir estos gases de efecto invernadero, que son precisamente los países desarrollados, en transferir tecnología, apoyo económico, en medios de salud, en lo que haga falta, a quienes son vulnerables y más sufren las consecuencias del cambio climático. En eso creo que no hay ninguna duda que así debe ser. Pepe, ¿alguna pregunta para el doctor Simanauskas sobre el video? ¿Tenés alguna duda? Más reflexiones que dudas, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero sobre todo esa combinación de cambio climático y cómo afecta al hombre y de por sí cómo un montón de otras cosas afectan al hombre. Justamente, ¿qué reflexión hace de esta situación, ¿no? Donde quizá hoy por hoy se gastan millones y millones de dólares tratando de encontrar una respuesta al cambio climático cuando hay otras cosas más evidentes como el hambre en países del tercer mundo que nos están afectando hoy mismo a los seres humanos. Sin duda, la visión que tuvo la doctora Camilión sobre el video es absolutamente distinta a la mía en este sentido. En realidad lo que plantea el video es que se cuestiona el uso de ciertas fuentes de energía como el petróleo y el carbón por ser altamente contaminantes y se plantea que el uso de esas fuentes de energía es la que lleva al deterioro del ambiente con su impacto en los sectores más pobres y el planteo que hace el video y que yo sostengo es exactamente inverso, es el no uso de esa tecnología tanto de carbón como de petróleo. Si bien puede tener un impacto nocivo sobre la atmósfera, el no uso tiene un impacto mucho más grande sobre estos países en desarrollo que el uso en sí para la totalidad del planeta. Se ha transformado el dióxido de carbono en un monstruo
Y el drama es utilizar a ese monstruo y a los emisores de ese monstruo, el dióxido de carbono, como una suerte de actores sucios que llevan a una degradación del ambiente, cuando en muchos países, por ejemplo en África, sin la utilización de fuentes de energía de este tipo, carbono y petróleo, con paneles solares y ventiladores, nunca van a llegar a la industria siderúrgica, ni a trenes eléctricos, ni nada de lo que nosotros conocemos en otros países del mundo. Ahora lo que voy a hacer, así como el doctor Szymanowska presentó su fragmento de película, la doctora Inés Camillioni eligió un fragmento de la película La Era de la Estupidez, producida y exhibida en el año 2009. La vemos. In a hotel room in Bedford, Piers is polishing his speech for tonight's showdown with the local planning committee. This committee can approve this application. If you do, you will show courage and leadership. He has just 6 minutes to convince them to approve his wind farm. But the committee rejected Piers' application, saying that his wind farm would be conspicuous and out of place in the Bedfordshire landscape, that it would decrease enjoyment of nearby footpaths and negatively impact a listed building and an ancient monument. In other words, it would spoil the view. Well, we're delighted that it's been refused, yes. Well, it's a wonderful result. It just shows if you work hard, if you look at all the facts, if you do it fair and with balance, you can get a good outcome. Worried about global warming. I mean, that's got to be something that we're all concerned about. I mean, we're all doing our bit to try and conserve and looking at renewable energy, of course, absolutely. Yeah, I mean, we're part of the life. Tristán, un minuto para vos. Sí, bueno, acá el video lo que intenta es mostrar cómo la gente toma en forma imprudente y en cuestión de minutos resuelve sin tomar en cuenta la importancia que tiene el desarrollo de esta granja con estas características. De cualquier manera, siempre me parece que estamos jugando dentro del mismo hemisferio y dentro del mismo sector de la sociedad, en este caso. O sea, estamos viendo de qué manera actúa un grupo dentro de este planeta que es básicamente Occidente, y yo en realidad me referiría al hemisferio norte, que se debate en no darle importancia al tema o darle demasiada importancia al tema, pero discutido desde una problemática de qué postura se encuentra. Mientras que el resto del mundo, del Ecuador hacia el sur, la mitad inferior del planeta, nos quedamos viendo ese debate y tratando de buscar una solución a los problemas cotidianos. Jorge, ¿querés preguntarle algo a la doctora Camillioni? Acá el video, digamos, está tratando, como bien decía el doctor, de un lugar específico de Inglaterra. Entonces, la pregunta es, un poco yendo a la visión que tiene el doctor, el porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero es equivalente, por ejemplo, a lo que produce Estados Unidos o Europa, o lo que se puede producir por quemar en una hoguera en África. Es decir, si uno, en lugar de poner los países en tamaño geográfico, los pusiera en tamaños de emisión, ¿cómo cambiarían esos tamaños? Digo, porque ahí estaría un poco relacionado con el hecho de cuánta responsabilidad tiene cada uno en la toma de decisiones y en particular cuánto puede poner en juego o qué responsabilidad tendría para perjudicar un poco su paisaje a cambio de mitigar lo que está también generando.
Está claro que las emisiones no son homogéneas en todo el mundo. Los países que más emiten y más han emitido son los países desarrollados. Los países en desarrollo contribuyen en proporciones muchísimo menores. Pero estas diferencias son tenidas en cuenta en el contexto internacional cuando se discuten las medidas a seguir o las medidas a tomar en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por ejemplo, en la que intervienen más de 190 países. Dentro de esas medidas, lo que se busca es llegar a un acuerdo como para que el calentamiento del planeta, por ejemplo, no supere el umbral de 2 grados centígrados. Ya estamos con respecto al periodo preindustrial, ya estamos en 0.74, o por lo menos la medida del último informe del IPCC. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se supere ese calentamiento en el que se considera que los impactos podrían ser irreversibles en muchos de los sistemas? Reduciendo emisiones. ¿Cómo se hacen esas reducciones de emisiones? Hay diferentes opciones. La propuesta más aceptada tiene que ver con que los países desarrollados a partir del 2012 tienen una marcada obligación de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 80%, de forma que los países en desarrollo puedan seguir aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero de forma de no comprometer su desarrollo. Tristán Sivanauskas, Inés Camilión y Pepe Sánchez, Jorge Aliaga son 4 representantes del mismo equipo que están ellos tratando de analizar cuáles son las consecuencias y si es verdaderamente el hombre el responsable del cambio climático. ¿Lo vamos a dilucidar hoy? Seguro que no. Esto simplemente es algo que dispara las preguntas que seguramente todos ustedes van a tener cuando termine el programa. Ahora hacemos una pausa y volvemos inmediatamente.